¿Grabo? Ahí está. ¿Y qué más tenemos que hacer? Ver las consecuencias del teorema del valor medio de la derivada respecto a la función. Por ejemplo, vamos a ver que si una función tiene derivada cero, si tiene derivada cero en todos los puntos de un intervalo, esa función forzosamente tiene que ser constante. Y si una función tiene derivada mayor que cero en todo un intervalo, entonces esa función tiene que ser estrictamente creciente. Esas cosas van a ser consecuencia del teorema del valor medio de la derivada. El objetivo es llegar hasta el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. Llegamos a eso y cumplimos con la misión de la clase de hoy. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es máximo global, máximo local, mínimo local. ¿Ok? Entonces empezamos con los globales. Va la definición. Definición. ¿Qué Profesor, necesitamos? Pues vamos a considerar una función. profesor, Mande, ¿qué pasó? tengo una duda. Ah, Apenas dime, ¿qué entré a pasó? la clase y me quedó duda del tema de ayer que vimos, de cuando vimos las funciones trigonométricas y qué sucedía en los casos en donde se hace cero la función. O sea, en todos los puntos de nuestra función, por ejemplo, seno que se hace cero, ¿qué pasaba con la función inversa? O sea, en los puntos donde la función se hace cero. Ajá, porque ayer tomamos como un intervalo, pero, pero entonces no podríamos tomar un intervalo, digamos, más grande en donde la función se hace cero, en los puntos donde se hace cero, pero si no se puede, entonces, ¿cómo justificar? O sea, siempre nos vamos a tener que tomar un intervalo en donde esté la función definida o cómo justificamos el hecho de que haya esas como discontinuidades en donde todo se hace cero. Ok, ok. Mira, para aplicar el teorema de la función inversa, lo que necesitamos es que la derivada sea distinta de cero. La función en sí, esa puede valer cero en un montón de lados. Y no, bueno, no. Puede valer cero en algún punto. Y eso no afecta en nada. Por ejemplo, a ver, antes de empezar, vamos a hacer aquí un ejemplito rápido. Por ejemplo, la función seno de x. ¿Esa dónde está definida? Vamos a pensarla, vamos a restringir el dominio del seno, que son todos los reales. Vamos a restringirla a menos pi medios, coma pi medios. Va de menos pi medios a coma pi medios. Y su imagen, ¿cuál es la imagen de la función seno restringida a ese dominio? Es el intervalo menos 1,1. ¿Ok? Ahora, observa que en cero, si tú evalúas en cero a la función seno de cero, en ese punto vale cero. ¿Ok? Y no hay ningún problema, se puede aplicar ahí el teorema de la función inversa. No importa que en un punto del dominio la función valga cero. Lo que nos interesa, lo que tenemos que tener cuidado es en la derivada, que la derivada no se anule. Porque si se anula, vimos que si la derivada es cero, la inversa, aunque exista, no va a poder ser derivable en el punto f de x0. Donde f de x0 suponemos que la derivada en ese punto, o sea, la derivada de f en el punto x0 vale 0. Ajá. O sea, el problema no es que la función se haga 0. Eso no es ningún problema. El problema es que la derivada se anule. Ajá. Entonces, por ejemplo, con el seno. Seno de 0 es 0. Eso es un hecho. Y aún así le podemos aplicar teorema de la función inversa. Podemos aplicarle teorema de la función inversa. ¿Por qué? Porque su derivada, ¿cuánto vale la derivada de seno? Sabemos que la derivada de seno es igual a coseno de x. Evaluamos en 0. Sería coseno de 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? Coseno de 0 es 1. 1 es distinto de 0. Ok. La función en ese intervalo es estrictamente creciente, es continua, y la derivada en este punto, en el 0, que por cierto en 0 se hace 0 la función, ahí la función tiene derivada distinta de 0. Eso es lo que nos importa, que la función tenga derivada distinta de 0. Si tiene derivada igual a 0, puede existir la inversa. Eso es un hecho. Puede existir la inversa.
Pero en ese punto, en el punto f de x0, ahí no va a haber derivabilidad. Es como en el caso de la x cúbica. La x cúbica, su derivada en 0, ¿cuánto vale? Su derivada en 0 de la x cúbica vale 0. Ok, es derivable en 0. Pero ¿qué pasa con la raíz cúbica, que es la inversa de x cúbica? Cuando evaluamos en f de 0, cuando f es la x cúbica, ¿qué sería? 0 también. Entonces, calcula la derivada de la raíz cúbica en 0, la derivada de la raíz cúbica en 0, y esa no existe. Esa derivada no existe. ¿Justo por qué? Porque el problema es que si tu derivada se hace 0, la inversa no va a ser derivable. En caso de existir, no va a ser derivable. El problema no es que la función se haga 0. Ese no es ningún problema. El problema está en que la derivada se haga 0. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí, sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar dando la definición de máximo global, mínimo global, y después pasamos a máximo local, mínimo local, ¿ok? Entonces, voy a bajar de hojita, voy a cambiar de hoja. Aquí empezamos y damos la definición. Definición. Ok, ¿qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función. Sea f una función de un dominio de subconjunto de R en R. Vamos a una función de un dominio de subconjunto de R en R. Tomemos un punto en D. Decimos que, inciso A, f alcanza un máximo en x0, sí y solo sí, sí y solo sí, para todo x que pertenece al dominio de la función, a cualquier punto del dominio de la función. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que f de x es menor o igual a f de x0. Para cualquier punto del dominio, f de x es menor o igual a f de x0. Primer definición. Segunda definición. F alcanza un mínimo en el punto x0, sí, solo sí, para todo punto x que pertenece al dominio, pues pasa la desigualdad contraria. F de x0 es menor o igual a f de x. Y eso debe pasar para todos los puntos del dominio. Esto, bueno, antes de eso, inciso C, f alcanza un valor extremo. F alcanza un valor extremo en el punto x0, sí, solo sí, ¿qué pasa? Sí, solo sí, en el punto x0 o se alcanza un máximo o se alcanza un mínimo. O sea, el inciso C abarca las dos definiciones anteriores, el inciso A y el inciso B. F alcanza un valor extremo en x0, sí, solo sí, F alcanza un máximo en x0 o F alcanza un mínimo en x0, ¿ok? El inciso C aborda los dos casos, tanto el inciso A como el inciso B. Caso de que en x0 tú sepas que alcanza o un máximo o un mínimo, a ese punto en general se le conoce como un valor extremo, ¿ok? Geométricamente, ¿cómo se ven los máximos y mínimos? Bueno, vamos a hacer algunos dibujos de cómo se ve un máximo global y cómo se ve un mínimo global, ¿ok? Entonces, o máximo simplemente, máximo o mínimo. También se le suele decir máximo global y mínimo global porque está considerando que es máximo en todo tu dominio, en todo el dominio D, ¿ok? Bueno, un ejemplo de un máximo, ¿cómo sería? Por ejemplo, podríamos dibujar esta. Que nuestro dominio sea este intervalo. Y en este punto x0, que se alcanza. En ese punto x0 se alcanza el valor máximo. Es el valor máximo. Ese sería un máximo global. Es el valor más grande que alcanza la función. No quiere decir que solo en un punto se alcance. Puede alcanzarse en una infinidad de puntos. Piensen, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, la función seno de x. La función seno de x, definida en todo R,
¿en qué puntos, pregunta, en qué puntos la función seno de x alcanza el valor 1? Pues en una infinidad, estamos de acuerdo. En todos los puntos de la forma pi medios más 2 pi k, en todos esos puntos se alcanza el valor 1. En los puntos de la forma pi medios más 2 pi k, la función seno alcanza el valor 1. Y 1 es el valor más grande que puede tomar la función seno. Entonces, en diferentes puntos alcanza su valor máximo. En este caso puse un dibujito donde en un solo punto se alcanza el valor más grande, ¿no? El máximo. Ahora, ¿cómo es la situación con el mínimo? Pues podríamos reflejar ese dibujo respecto al eje X y tendríamos el caso de un mínimo, ¿ok? Pero no vamos a hacer eso. Voy a hacer otro dibujito aquí. Ejemplo este. Que nuestro dominio sea justo este intervalo. Y tenemos aquí un mínimo, ¿no? En este punto x0, x alcanza, déjame cambiar de color, este, f de x0 es un valor mínimo, ¿ok? Valor mínimo, también tenemos el valor máximo, y bueno, geométricamente se ven de esa manera, ¿no? El valor máximo, pues, es el valor más grande que puede alcanzar la función, y el valor mínimo es el valor más pequeño que puede tener la función, ¿no? ¿Okay? No tiene por qué existir el máximo ni el mínimo. Piensen, por ejemplo, en la función identidad. Voy a bajar tantito. Aquí, como una observación, no Pero tiene es por qué. verdad. Entonces el coseno, bueno, las gráficas de seno, coseno, Ajá. ¿tienen mínimo y máximo? Exactamente, hay funciones que tienen máximo y mínimo. Por ejemplo, la que está del lado izquierdo, así como la dibujé, también tendría un mínimo. En particular, el coseno, como tú dijiste. Tanto seno como coseno alcanzan su valor máximo y su valor mínimo, que son 1 y menos 1 respectivamente. La función del lado izquierdo, la que está del lado izquierdo, también alcanza el mínimo. Lo alcanza en uno de los extremos. Así como dibujé las cosas, creo que este sería un valor mínimo, ¿no? Este sería el mínimo. Acá está el máximo, el que dibujé de verde. Entonces, O sea que la bueno, gráfica de la derecha no tiene máximo. la de la derecha, bueno, de hecho también tiene máximo. También lo alcanza en los extremos. Sería en este, ¿no? Así como dibujé las Ah, cosas, ok, ok. Ujú. aquí sería el máximo. ¿Ok? Va. Entonces, una función puede tener máximo y mínimo. Puede que solo tenga máximo y no tenga mínimo. Ahorita hacemos un dibujo de eso. Aquí vamos a poner un dibujito en donde se alcance el máximo, que tenga máximo, pero que no tenga mínimo. Por ejemplo, vamos a dibujar una función que sea la identidad en los reales negativos. Que sea la función identidad en los reales negativos. Un poquito más de la identidad en los reales positivos, pero después que se vuelva constante. Le estamos pensando que está definida en todo R, por ejemplo. No tiene mínimo, ¿por qué? Porque la función decrece y decrece tanto como queramos, ¿no? Cuando te vas yendo, así como la dibujé, se supone que cuando te vas haciendo, vas tomando un real más pequeño negativo, menor que 0, y lo vas haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, ese número se va haciendo tan pequeño como tú quieras. Se va a menos infinito. Pero por la derecha, bueno, entonces no tiene mínimo, pero sí tiene máximo, porque en algún momento así como dibujé las cosas, en algún momento se vuelve constante. Y esa constante es el valor más grande que alcanza la función. Entonces, este ejemplito es un ejemplo de una función que alcanza su máximo, pero no alcanza su mínimo. Profe, ¿y si el Mande. intervalo fuera abierto? Si el intervalo fuera abierto, también podríamos construir ejemplos de todo. O sea, donde se alcance el máximo, el mínimo, donde haya máximo pero no haya mínimo, donde haya mínimo pero no haya máximo. Se puede construir de todo, de todo, de todo. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo en un intervalo abierto. No sé. Bueno, en el caso de arriba de la derecha solo tendría mínimo, ¿no? En el caso O sea, si de fuera la cerrado. si fuera cerrado,
si fuera abierto, el de arriba, el de la derecha, Ajá, si fuera aquí abierto, ajá. entonces tendría mínimo, pero no alcanzaría el máximo. ¿Por qué? Porque el máximo se alcanza en los extremos. Ujú. ¿Ah? Entonces, si tú le quitas los extremos, le estás quitando el valor máximo. ¿Ok? Entonces, si le quitamos los extremos al intervalo, solo te alcanzaríamos el mínimo porque se alcanza en el punto x0, pero no alcanzaría su valor máximo. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Ajá, entonces por lo tanto no tendría máximo. No tendría Máximos. máximo, exactamente. Ah, ok. ¿El máximo no sería el límite? No, porque el máximo se tiene que alcanzar, ese sería el supremo. El máximo se tiene que alcanzar en un punto del dominio. De hecho, vamos a ver la definición. F alcanza un máximo en el punto x0, o sea, estamos especificando que para alcanzar el máximo se debe alcanzar en un punto del dominio. No, no es el supremo. El supremo puede ser que exista y puede que no exista el máximo. Puede existir el supremo sin que exista el máximo en la función. Entonces aquí, si f alcanza un máximo en el punto x0, sí, para todo punto del dominio, f de x es menor o igual a f de x0, pero se está exigiendo que el valor máximo se alcance en un punto del dominio, ¿ok? Déjenme leer el chat, vamos a ver qué dice el chat. ¿Es posible encontrar el máximo mínimo en funciones discontinuas? No hay una técnica, digamos, para encontrar el máximo y mínimo para funciones discontinuas. Incluso para funciones continuas tampoco existe un método. Pero para funciones derivables, que son derivables en todo un intervalo, ahí sí vamos a encontrar métodos para poder calcular los máximos y mínimos. ¿Ok? Se pueden definir. O sea, se puede definir el concepto de máximo y mínimo para cualquier función. Si se dan cuenta, en la definición no pedimos que la función fuera continua o que fuera derivable o que fuera discontinua. Fue cualquier función. Y estamos definiendo el concepto de máximo y mínimo para ese tipo de funciones. Que haya un método. Ya eso es otra cosa. Que haya un método para encontrar los máximos y mínimos. Bueno, eso ya depende de con qué clase de funciones vas a trabajar. Si vas a trabajar con las funciones que son derivables, pues sí, existen métodos para encontrar los máximos y mínimos, que son los criterios de la primera derivada, la segunda derivada, que vamos a ver más adelante. Pero si estamos con funciones continuas, bueno, ahí podríamos decir, pues, ¿en qué intervalo estás? ¿Un intervalo cerrado? Bueno, por los teoremas fuertes de continuidad, sabes que toda función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Te dice que lo alcanza, mas no te dice cómo encontrarlo. Una cosa es saber que existe y otra es qué punto es exactamente, con precisión decir, en este punto se alcanza el máximo, en este punto se alcanza el mínimo. Ajá, pero de que se puede hablar de máximo y mínimo en funciones discontinuas, eso es un hecho. ¿Son máximos y mínimos locales? No, los máximos y mínimos locales, más adelante los vamos a ver. Los ejemplos que puse en el dibujo son de máximos globales y mínimos globales, o a secas, simplemente máximos y mínimos. Y alguien más dijo, si hay un punto que se encuentra por arriba o por abajo, ok, va. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿ok? Era de la pregunta anterior. Ok, a ver, déjame ver. ¿Es posible encontrar el máximo mínimo de funciones discontinuas si hay un punto que se encuentre por arriba o por abajo? Es que no entiendo a qué te refieres por arriba y por abajo. Supongo que ahí en el que está arriba y abajo a lo mejor es donde hay discontinuidad. No lo sé, no estoy seguro a qué te refieres, pero lo que sí es un hecho es que con funciones discontinuas, o sea, si es una discontinua función de tipo Dirichlet, por ejemplo, tú puedes hablar de los máximos y mínimos sin ningún problema. Sin ningún problema. La cosa es si existe un método general para encontrar los máximos y mínimos para funciones discontinuas. Eso no existe. ¿Un método así en general que apliques? No. Para funciones derivables, que son las que vamos a estudiar, para esas sí hay un método, hay métodos para calcular los máximos y los mínimos, globales y locales. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Vamos a bajar. Entonces ya tenemos, ¿no? ¿De qué, Benjamín? Tenemos la definición de máximo, la definición de mínimo y de valor extremo. Ya estamos de acuerdo todos, y si hay dudas, díganme por favor, que cuando hablamos del máximo, el máximo se tiene que alcanzar en un punto del dominio. Se tiene que alcanzar en un punto del dominio. El mínimo también se tiene que alcanzar en un punto del dominio, ¿ok? Bueno, aquí hay un ejemplo dibujé uno en donde se alcanza un valor máximo.
donde hay valor mínimo y valor máximo también, ¿ok? También hice un ejemplo donde se alcanza el máximo, que es este valor constante, pero no hay mínimo. ¿Por qué? Porque la dibujé de tal forma que sea la identidad, pero en los reales negativos. O sea, incluso podríamos dar la regla de correspondencia de esta función, que sea 1 si x es mayor o igual a 1, por ejemplo. Y que valga x si x es menor o igual a 1. O sea, tiene la regla de correspondencia de la identidad si la x es menor o igual a 1. O sea, si nos encontramos en el intervalo menos infinito, 1. Y se vuelve la constante 1 si x es mayor o igual que 1. Dimos la regla de correspondencia. A mí me gusta hacer únicamente el dibujo, pero es un hecho que cualquier dibujito que hagamos de un ejemplo lo podemos formalizar y podemos dar la regla de correspondencia. En este caso dimos la regla de correspondencia, ¿ok? Bueno, voy a bajar. Profesor, allí tiene que ambos son iguales. Cuando x es igual a 1 es 1 y es x. Sí, es cierto, a ver. Entonces tendría que ser... No, sí estaba... A ver, mayor o igual... Estaba así, ¿no? Igual puede funcionar con un menor estricto. Ajá, Igual. porque si no diría que x vale 1 si x es igual a 1 y que x vale x si x es igual a 1. O sea, cuando es igual, usaría Pero los dos. daría lo mismo porque es de identidad, entonces no importa. Es que justo en donde coinciden las reglas de correspondencia, valen lo mismo. O sea, justo en x igual a 1, imagínate que x es igual a 1. En el caso de arriba, vale Sí, 1. es cierto, sí. Y si x es igual a 1 en el caso de abajo, también vale 1. Es una buena observación, o sea, porque cuando tú defines funciones partidas, justo en donde los dominios se intersectan, o sea, las reglas de correspondencia, los casos se intersectan, ahí tienes que ver que las reglas de correspondencia coinciden. En este caso, como definimos las cosas, la regla de correspondencia coincide que en dónde se intersectan, en 1. ¿Vale lo mismo en ambos casos? Sí. Entonces, esta función está bien definida. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Ok. Sí, sí se entiende. Gracias. Ok, perfecto. ¿No de qué? Bueno, entonces, estos son máximos globales, mínimos globales, y ahora lo que vamos a ver es el caso de los máximos locales y mínimos locales. Intuitivamente, ¿qué son? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Voy a bajar. Máximos locales y mínimos locales. No sé, por ejemplo, tenemos esta función. Tenemos esta gráfica. Es una función de este estilo, por ejemplo, que se va a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, cuando la variable se va a menos infinito, los valores de la función se van a infinito. Entonces lo voy a dibujar de esta manera. Después hace esto, y después baja, por ejemplo. Algo así más o menos. Pensemos en una función de este estilo. ¿Esa función tiene máximo? No puede tener máximo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que quiero indicar en el dibujo es que cuando x tiende a menos infinito, los valores de la función se van a infinito, ¿ok? ¿Tiene valor mínimo? Tampoco, porque cuando x va haciéndose más y más grande, los valores de la función se hacen tan chiquitos como quieras que hasta se van a menos Ya infinito. te lo mandé. No, yo no le he felicitado todavía. Sí. Oye, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Ahí está. Ok, bueno. Entonces esta función no tiene máximo, tampoco tiene mínimo, pero ocurre que localmente, en algunas partes de la gráfica, tenemos máximos y mínimos, pero local. El asunto aquí va a ser local. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a pararnos en este punto. En este punto x0 y vamos a pararnos en este punto y0. Vamos a llamarle y0. ¿Aquí qué pasa localmente? Pues localmente, si tomamos una pequeña vecindad alrededor del punto x0, x0 más r, x0 menos r, ahí localmente, y lo cual básicamente se reduce a restringir la función a esa vecindad, ahí ¿qué pasa? Aquí,
en esta pequeña vecindad, la función alcanza un máximo en esa vecindad, pensando que nuestro dominio es únicamente esa vecindad. Pero es un hecho que ese no es nuestro dominio. Nuestro dominio es todo R, así como dibujé las cosas, nuestro dominio es todo R. Ok, pero si restringimos, si localmente, si nos paramos en una vecindad centrada en el punto X0, ahí tenemos un máximo. ¿Ok? Entonces, en ese caso se le llama máximo local, porque solo es alrededor del punto X0. ¿Y qué pasa en el caso del punto Y0? Pues lo mismo, pero se va a alcanzar aquí un mínimo local. Igual ocurre que hay una pequeña vecindad donde ahí la función alcanza su valor, restringiendo la función a esa pequeña vecindad, ahí se alcanza el mínimo. ¿Ok? Entonces aquí dibujamos una pequeña vecindad y aquí la función restringida a esa vecindad sí alcanza el mínimo. ¿Ok? No es el mínimo de la función porque la función en todo su dominio no tiene mínimo. ¿Por qué? Porque la función se va a menos infinito cuando x tiende a infinito. Los valores de la función se van a menos infinito cuando x tiende a infinito. ¿Ok? No tiene mínimo, no tiene máximo, pero hay unos tipos máximos que son locales únicamente. Vamos a dar la definición formal de esto. ¿Ok? Si hay dudas, díganme, por favor. Voy a continuar, voy a bajar. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, damos la definición. Ahí va. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función. Sea f una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Vamos a tomar un punto X0 en D. Decimos que, inciso A, f alcanza un máximo local en X0, sí y solo si sucede lo siguiente. Existe un radio lo suficientemente pequeño, existe una R mayor que 0, tal que para todo X que pertenece a la vecindad de radio R con centro en X0, intersección de, toma tu dominio, intersectalo con la vecindad, te queda algo local, algo que se queda contenido en la vecindad de radio R con centro en X0. Toma un punto en esa intersección, el que sea, y debe de suceder que f de x es menor o igual a f de x0. Ese sería un máximo local, ¿ok? Inciso B, ¿qué será un mínimo local? F alcanza un mínimo local en X0, sí, solo sí, otra vez, existe una vecindad de un radio lo suficientemente pequeño en el cual, para todo X que pertenece en la vecindad de radio R con centro en X0, intersección de, me quité esta flechita que no tenía que ir, f de x debe de ser mayor o igual a f de x0. Entonces, ahí está la definición de máximo local, mínimo local. No es un máximo como en la definición anterior. ¿Y quién lo ilustra? ¿Qué ejemplo lo ilustra? Pues justo lo que hicimos aquí arribita. Esta función que dibujamos no alcanza, no tiene máximo. Y tampoco mínimo. Esa función no alcanza el máximo ni el mínimo. Pero si restringimos la función a ciertas vecindades, ahí sí se alcanza un máximo y un mínimo restringido a ciertas vecindades. ¿Ja? Eso es justo lo que está diciendo nuestra definición. Para tener un máximo local, en el punto X0, ¿qué debe pasar? Debe existir una R mayor que 0. ¿Qué es la R? Es el radio de la vecindad. Tal que, si tomo un punto, el que sea, en la vecindad de radio R con centro en X0, intersección de f de x debe de ser menor o igual a f de x0. Observa que esta x no se mueve en todo el dominio, solo es alrededor del punto X0. Lo mismo pasa con el mínimo local. Debe existir una R mayor que 0, tal que para cualquier punto que esté en la vecindad y en el dominio, la función debe de ser mayor o igual que f de x0. ¿Ok? Alguien hizo una pregunta en el chat.
¿Qué quiere decir intersección con D? Ah, lo que pasa es que a lo mejor tu vecindad no se puede quedar, no se tiene por qué quedar contenida en todo el dominio. Por ejemplo, voy a hacer un dibujito, voy a bajar. Pensemos, por ejemplo, en este caso. No es para nada. Hacemos en esta situación. Por ejemplo, piensa que el punto X0 es el extremo izquierdo de un intervalo. Vamos a dibujar que el dominio sea un intervalo y que el punto X0 sea el extremo izquierdo, ¿no? Por ejemplo. Pregunta, ¿hay una vecindad que se pueda quedar completamente contenida en el dominio? Que bueno, en el conjunto D, así como dibujé las cosas. No, ¿verdad? No va a haber, no importa qué radio te tomes, para cualquier radio que tú des, siempre una vecindad de radio R con centro en X0 no se queda completamente contenida en el conjunto D. Toma aquí una vecindad del radio el que quieras y siempre vas a estar intersectando a parte del complemento del conjunto D. Entonces, no se queda completamente contenido, pero sigue, el asunto sigue siendo local. Por ejemplo, vamos a pensar que la gráfica de F se ve de la siguiente manera. Y crece, ¿no? Bueno, aquí déjenme, le cambio tantito. Le cambio de hecho aquí al dominio. Vamos a hacerlo abierto aquí. Y vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Que tenga un comportamiento asintótico, ¿no? Ahí está. Ok, empieza a crecer y crecer tanto como quieras, ¿no? O sea, hasta se generó una asíntota cuando nos pegamos al extremo derecho del intervalo. ¿Ok? ¿Qué pasa? El punto X0 no tiene una vecindad alrededor de ese punto, no hay una vecindad que se quede completamente contenida en D. Pero la definición aplica de máximo local para ese punto. ¿Por qué? Porque existe una vecindad lo suficientemente pequeña, por ejemplo, esta que voy a dibujar, vamos a ponerla, ¿sí? Tomo X0 menos R, X0 más R, y en esta vecindad, intersección el dominio, la vecindad intersección el dominio, aquí tiene sentido hacer esa intersección. ¿Por qué? Porque no toda la vecindad se queda contenida en el dominio. Nos vamos a fijar en aquellos puntos que tanto son del dominio como también forman parte de la vecindad, que sería esto que estoy marcando de azul clarito. Esto sería de intersección la vecindad de radio R con centro en el punto X0. A ver, déjenme ver el chat. Profesor, ¿qué quiere decir intersección con D? Bueno, ya respondí a eso. Restringir a ciertas vecindades podría ser equivalente a tomar un subconjunto del dominio. Sí, es justo lo que hace rato estaba comentando, que tu función a lo mejor en todo el dominio, o sea, pensando en tu dominio grande, en todo el dominio, no tiene máximo ni tiene mínimo. Pero si nos paramos en una pequeña vecindad y restringimos la función a esa vecindad, intersección el dominio, ahí a lo mejor sí tenemos un máximo o un mínimo. Y justo eso se refiere a los máximos, esos son los máximos locales y los mínimos locales, que es justo lo que se ve en este dibujo. Esto de aquí. A lo mejor globalmente no tenemos un máximo, tampoco tenemos un mínimo a lo mejor, pero en todo el dominio. Pero restringiéndonos a ciertas vecindades, intersección el dominio, ahí sí tenemos un máximo. Pero no es un máximo en todo el dominio, es un máximo, se le dice máximo local. Aquí tenemos el caso en el punto Y0 de un mínimo local, porque restringiéndonos a esa vecindad, intersección el dominio, ahí sí hay, restringiendo la función a ese conjuntito, ahí sí tenemos máximo y tenemos, en el otro caso tenemos mínimo. Pero no es máximo y mínimo de toda la función en todo su dominio, solo en una pequeña vecindad. Ajá. Entonces, voy a bajar tantito. Tenemos este caso, que es el que respondía a la pregunta de por qué se intersecta con la vecindad. Lo que pasa es que la vecindad no tiene por qué quedarse completamente contenida en el dominio. No tiene por qué pasar eso. ¿Ok? Déjenme revisar el chat.
¿Ok? Ya está. Profe, ¿por qué la definición en de ambos extremos, las desigualdades de las imágenes, la desigualdad de las imágenes de x0 y x no es estricta? ¿Por qué? Porque a lo mejor en otros puntos x, te voy a hacer un dibujo, a lo mejor en otros puntos x cerca de x0, se alcanza también el valor máximo. Piensa, por ejemplo, en esta situación. Piensa, por ejemplo, en una función de este estilo. A ver si me quedan. Ahí están. Pensemos que, por ejemplo, aquí está tu punto x0. Y entonces aquí tienes tu máximo, ¿no? Pero ¿qué tal si la función hace esto? No podemos poner la desigualdad estricta. ¿Por qué? Porque en otros puntos, no solo en x0, que es lo que comentaba hace ratito, no solo en un punto se tiene que alcanzar el máximo. Puede alcanzarse en una infinidad. Y puse como ejemplo a la función seno de x. Piensen en la función seno de x. ¿Qué pasa cuando evalúan los puntos de la forma? ¿Qué pasa cuando evaluamos en pi medios? Cuando evaluamos en pi medios a seno, seno de pi medios, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Y es el valor más grande que puede alcanzar la función seno. Pero ¿qué pasa en los demás puntos? Bueno, en ciertos puntos, en los puntos de la forma pi medios más 2 pi k, ahí también la función vale 1. ¿Ok? O sea, no, el punto donde se alcanza el máximo no tiene por qué ser único. Se puede alcanzar en una infinidad de puntos el máximo. Por ejemplo, con la función seno, en los puntos de la forma pi medios más 2 pi k, ahí se alcanza el valor más grande. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí respondí tu pregunta? Otra pregunta más. Profesor, disculpe, ¿podría mutear al compañero? Ah, ok. A ver, no lo había escuchado, la verdad. ¿Cómo se mutea? Desactivar audio. Ya está. Lo siento, pero tuve que apagar tu audio. Bueno, entonces, ahí está. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué, o cuál es la intención de hacer eso de la intersección entre la vecindad y el dominio? O sea, ¿por qué queremos o sea, ¿por qué definimos a una vecindad que no necesariamente toda debe de estar contenida en el dominio? O sea, no es que queramos que la vecindad no se quede completamente contenida en el dominio, sino que la situación, o sea, dependiendo de la función que tengas, por ejemplo, esta que dibujé aquí arriba, fíjate, su dominio es todo lo que está en azul. Déjeme, le cambio el color. Un tantito. Es Esto. para tomar los extremos, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, en el dibujo de arriba, el que está hasta arriba, el dominio, vamos a pensar que es este intervalo morado. Ajá, este de aquí. El punto x0 es el extremo izquierdo de tu intervalo. ¿Ok? Aquí está, hasta lo estoy remarcando. Ese está de morado, es el extremo izquierdo de tu intervalo. Ajá. Pregunta, ¿puede haber una vecindad centrada en el punto x0 que se quede completamente contenida en tu dominio? No, no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque al ser el punto x0 el extremo izquierdo del intervalo, no va a haber vecindad centrada en el punto x0 que se quede completamente contenida en D. Pero, ¿y eso es un problema? No, eso no nos impide hablar de un máximo local en el punto x0. Simplemente, fíjate en los puntos de una pequeña vecindad que se queden completamente contenidos en tu dominio. No nos van a interesar los puntos que quedan fuera del dominio. ¿Por qué? Porque ahí ni siquiera vamos a poder evaluar. Si caes fuera del dominio, pues ahí no podemos hablar de f de x. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los puntos que nos interesan? Pues los puntos que están en el dominio, y como es algo local, lo que queda en una pequeña vecindad. O sea, los puntos que están en el dominio, intersección, la vecindad de radio R con centro en el punto x0. Por eso se da así la definición, porque hay casos en los que no va a haber vecindad que se quede completamente contenida en tu dominio. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Ah, Bueno. entonces la definición es para tomar en cuenta intervalos cerrados y ya. Exactamente, bueno, hay muchísimos más casos. O sea, este fue un ejemplo, digamos, un intervalo cerrado. Pero podríamos tomar unos conjuntos más complejos,
un poquito más complicados, por ejemplo, que aquí está el punto x0, voy a bajar tantito. Sí, o sea, el intervalo cerrado fue simplemente un ejemplo, pero hay casos un poquito más, pues más sofisticados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, piensa que tu dominio no sea un intervalo. Por ejemplo, que tu dominio sea este punto x0 y después esta sucesión de puntos. Que ese sea tu dominio. No es un intervalo, eso es un hecho. No es un intervalo, pero ahí yo puedo definir una función, sin lugar a dudas. Por ejemplo, que mi función se comporte de esta manera. Que mi función haga esto. Está punteado, punteado, punteado. Y no sé, que a lo mejor mi dominio también incluye un intervalo, aquí. Por ejemplo, el rayo, que este sea A, el rayo A, infinito. Y que después del punto A, la función empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a crecer. Pues, ¿qué pasa en el punto x0? No hay un intervalo alrededor del punto x0. Eso es un hecho, en el dominio. Bueno, no hay un intervalo que esté contenido en el dominio y que contenga el punto x0. Eso es un hecho. Pero, aún así, pero eso no importa. La definición de máximo local incluye este tipo de casos extremos. Este tipo de casos, donde tu dominio no es un intervalo, no importa. ¿Puedo hablar del máximo local? Sí, puedo hablar del máximo local. ¿Por qué hay máximo local en el punto x0? Porque existe una pequeña vecindad con centro en el punto x0, tal que si me tomo un punto del dominio y de la vecindad, del dominio y de la vecindad, con centro en el punto x0, ahí la función, que sería lo que voy a poner de morado, todo esto, aquí la función siempre toma valores más pequeños que el que toma la función en el punto x0. O sea, abarca este tipo de casos, donde el dominio es un poquito más sofisticado que en los casos en que tomamos intervalos, ¿no? Intervalo cerrado, abierto, semiabierto, semicerrado, rayos, todos los reales. Estos serían dominios un poquito más complejos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿por qué no profundizamos en esto? ¿Por qué no trabajamos tanto con estos dominios? Porque a nosotros, por ejemplo, en el punto x0 pregunta, ¿se podría hacer teoría de la derivada? No es punto interior el punto x0. Desde ahí ya hay problemas. El punto x0, así como dibujé las cosas en el último dibujo, no es un punto interior. Entonces, ahí la teoría de la derivada como que no entra en juego. Y a nosotros nos interesa trabajar sobre intervalos, conjuntos, dominios bonitos, intervalos, abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, rayos, pero la definición de máximo y mínimo que di, o máximo local y mínimo local, abarca todos estos posibles casos, ¿ok? Bueno, voy a bajar, y vamos a pasar a un teorema, ¿ok? Vamos a pasar a un teoremita que dice lo siguiente. Ya vamos a pararnos en una situación bonita. Que el punto x0 sea un punto interior. Recuerden que sea punto interior del dominio es que haya toda una vecindad completamente contenida en el conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está nuestro conjunto D. Aquí está nuestro conjunto D. Son estos intervalos, estos puntos. Por ejemplo, que ese sea D. ¿Por qué este punto x0 es un punto interior? Porque existe una vecindad de un radio lo suficientemente pequeño que se queda completamente contenida en el conjunto D. Y lo que en el fondo estamos diciendo es que en el punto x0 hay un intervalo abierto que se queda contenido en el conjunto D y contiene el punto x0. ¿Ok? Recuerden la definición de vecindad de punto interior, porque ahorita la vamos a ocupar. ¿Va? Entonces va el teorema. Teorema, ¿qué es lo que dice? Vamos a considerar una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Vamos a tomar un punto interior. Cx0, punto interior del conjunto D. Vamos a suponer que la f es derivable en el punto x0. Vamos a poner que la f es derivable en el punto x0, ¿ok?
¿ok? Y que además en el punto x0 se alcanza un valor extremo, o sea, ya sea máximo, mínimo, y puede ser que sea un máximo en todo el dominio o un máximo local. Un mínimo en todo el dominio o un mínimo local. Entonces vamos a escribir eso. Supongamos que f alcanza un valor, toma un valor extremo o alcanza un valor extremo en x0. Ya sea, vamos a decirle de esta manera, global, y global nos referimos a que sea un máximo en todo tu dominio, o un mínimo en todo tu dominio, o un máximo o un valor extremo local. ¿Ok? Y entonces, bajo estas condiciones, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la derivada de f en el punto x0 debe de valer 0. Y es algo que se puede interpretar geométricamente de una manera muy, muy sencilla. Vamos a hacer un dibujito antes de pasar a la prueba. Fíjense que tenemos aquí la gráfica de una función. Ahí está. Y aquí ponemos un sistema coordenado, un plano cartesiano. Algo así, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto x0? Así intuitivamente. En este punto x0 se alcanza un máximo local. ¿Qué pasa en este puntito y0? Se alcanza un mínimo local. Si alguien no está de acuerdo, dígame, por favor. En este punto z0, que voy a poner aquí, se alcanza un máximo local también. Ahora, vamos a fijarnos en sus rectas tangentes. La recta tangente a la gráfica de f es esta función, en los puntos x0, y0 y z0 respectivamente. Vamos a trazar la recta tangente. ¿Qué observamos? Bueno, aquí me quedo en el último un poquito mal, ya hice un punto gordo. ¿Qué pasa en esos tres casos? ¿Cómo es la pendiente de las rectas tangentes? Es horizontal. Digo, ¿cómo son las rectas tangentes? Son horizontales. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que la derivada vale 0. O sea, la pendiente de esas rectas vale 0. Lo cual significa que la derivada en esos puntos es 0. Pero en esos puntos, ¿qué pasó? Se alcanzaron valores extremos locales. Máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo local aquí también. Entonces, en los valores extremos, si ahí la función es derivable, y aparte el punto x0 es punto interior, entonces la derivada debe de valer 0. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Bueno, si tienen dudas, díganme, ¿eh? Voy a bajar. Y vamos a hacer la demostración de este resultado. Pero antes, bueno, déjenme contestar una pregunta del chat. Profe, ¿y si no fuera derivable en un x0? Es el caso en el que los valores extremos son como picos. Y si no fuera derivable en un x0, es el caso en el que los valores extremos son como picos. O sea, tú te refieres, bueno, justo, tú te estás refiriendo a donde haya un pico, ¿no? Exactamente. Como el valor absoluto. En ese caso, pues no hay teorema. En ese caso no tendríamos teorema porque si no es derivable en ese punto, no habría teorema. ¿Por qué? Porque necesitamos derivabilidad en el punto x0, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del teorema? O sea, ¿cuál es la conclusión del teorema? Que la derivada de f en el punto x0 vale 0. Ok, ¿qué pasa si en el punto x0 no hay derivabilidad? Pues que no tendríamos, no tendríamos este teorema. Aunque suene chistoso, no lo tendríamos. ¿Por qué? Porque la consecuencia del teorema es que la derivada de f en el punto x0 vale 0. Si hay un pico, pues entonces no podemos hablar de recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Ajá. No habría conclusión, o sea, no tendríamos el teorema. Así de simple, no tendríamos este teorema. Pero si hay derivabilidad, y en ese punto donde hay derivabilidad, se alcanza un valor extremo, ya sea local o global, y hay derivabilidad, entonces siempre vamos a poder concluir que su derivada vale 0. Entonces, si te paras en un punto donde hay un valor extremo, pero no hay derivabilidad, pues no podemos concluir nada. No se puede concluir nada. Pero si sí hay derivabilidad, lo que vamos a concluir es que la derivada debe de valer 0. ¿Ok? Así de simple. ¿Va? Si sigue habiendo dudas, díganme, por favor, ¿va? Bueno, vamos a empezar la demostración. Bueno, antes dos lemitas. Vamos a enunciar dos lemas.
vamos a escribirlo todo en un lema, que es correspondiente a los límites laterales. Lema 1. Tomamos una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Tomamos un punto X0, punto interior de D. Y tomamos un número real L. O sea, L es un número real, ¿ok? Entonces, el límite, cuando X tiende a X0, de f de X, es igual a L, sí, solo sí, ¿qué pasa? Cálculo 1. ¿Cuándo existe el límite global? ¿Existe? Sí, solo sí existen los límites laterales. Sí, solo sí, el límite cuando X tiende a X0 por la derecha de f de X es igual al límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de f de X y su valor común debe de ser L. Es el primer inciso. Déjenme ver el chat antes de continuar con el lema. Alguien preguntó, Kevin Astudillo, pero los puntos que no pertenecen al dominio de la derivada también pueden, claro, por supuesto. O sea, puede ser que haya puntos donde no hay, el compañero pregunta, a ver, tenemos una función en donde hay puntos donde hay derivabilidad y hay otros puntos donde no. En los puntos donde no hay derivabilidad, ¿podemos hablar de máximo y mínimo? Sí podemos hablar del máximo y mínimo, pero ya no podremos usar la teoría de la derivada para poder deducir si hay máximos o mínimos locales o globales. Ya no tendremos esa herramienta. Tampoco si hay un punto donde no hay derivabilidad y tampoco hay continuidad, por ejemplo, pues no podemos tampoco aplicar nuestros teoremas fuertes de continuidad. Recuerden que cuando tú tienes una función definida en un intervalo cerrado y que es continua, la función alcanza su máximo y su mínimo. No te dice cómo calcularlo. Simplemente te dice, va a existir el máximo y va a existir el mínimo. ¿Cómo se calculan? ¿Quiénes son? Sepa. No nos dice cómo obtenerlos, pero nos garantiza su existencia. Si no tenemos tampoco continuidad, pues tendremos que buscar, dependiendo de la función, una manera de encontrar en qué punto se alcanza el máximo y el mínimo. Espero haber respondido tu pregunta, Kevin, y si sigue habiendo dudas, por favor, dime. ¿Va? Bueno. Inciso A. Tienes una función en dominio D, subconjunto de R en R, X0 es punto interior de D, tomamos un número real L, la función tiene límite en el punto X0, sí y solo sí, existen los límites laterales y los valores coinciden. Esto es importantísimo, que coincidan los valores, porque pueden existir los laterales y no quiere decir que la función tenga límite. Deben de existir, o sea, pueden existir los límites laterales, pero si no son iguales, no tiene por qué existir el límite global, ¿ok? Bueno, esa es una. Y el otro lemita que necesito, que ya todo lo puse en un solo lema, es de la asignatura, que el límite preserva asignaturas. O sea, dicho con palabras simples, si tienes una función mayor o igual que 0 y le tomas el límite y existe el límite, o sea, tienes una función que tiene límite, se lo tomas y la f es mayor o igual que 0, ¿qué pasa con el límite? ¿Va a ser menor que 0? No, ¿verdad? El límite tiene que ser también mayor o igual que 0. Y eso, ¿cómo se dice? Pues que el límite preserva la asignatura. Si es una función mayor o igual que 0 y le tomas el límite va a ser mayor o igual que 0. Si es una función que es menor o igual que 0 y le tomas el límite va a ser menor o igual que 0. Entonces vamos a ocupar eso, ¿va? Lo voy a enunciar. Si f de x es mayor o igual que 0, entonces, o menor o igual que 0, que sería otro caso, aquí lo voy a poner aquí abajito, entonces, en todo el dominio, vamos a ponerlo así, para todo x que pertenece en D, aquí tendría que dividirlo por casos. A ver, déjenme pensar rápidamente cómo le hago. Bueno, vamos a escribirlo todo. Si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en D, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es mayor o igual que 0. El otro caso es cuando f de x es menor o igual que 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual que 0. Pero ocurre que este resultado, el del inciso B, no solo aplica para límites globales, también aplica para límites laterales. Por ejemplo, imagínate que te aproximas por la derecha y tienes que f de x es mayor o igual que 0 para todos los puntos que están en el dominio y a la derecha de x0. ¿Eso cómo lo podemos decir formalmente?
que la X está en D, intersección el intervalo X0, infinito. Cuando intersectamos con el intervalo X0, infinito, estamos diciendo que tu variable X está a la derecha del punto X0. Y aquí está nuestro eje X, aquí está el punto X0. El punto X, para que esté a la derecha, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el rayo X0, infinito. Pero no nos interesan puntos que queden fuera del dominio, ¿estamos de acuerdo? Nos interesan puntos del dominio. Entonces vamos a pedir que esté en el dominio y que esté en el rayo X0, infinito. Bueno, entonces, si f de x es mayor o igual que 0 para cada punto del dominio y en el rayo X0, infinito, entonces el límite cuando x tiende a X0, ¿por dónde? Por la derecha de f de x debe de ser mayor o igual que 0. ¿Ok? El límite lateral derecho, en pocas palabras, el límite lateral derecho preserva desigualdades. ¿Ok? El límite lateral derecho preserva desigualdades, cosa que también pasa con el límite lateral izquierdo. ¿Va? Bueno, ya no lo escribo. Ustedes escriban los demás casos. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en el inciso C? Que la f de x, en vez de ser mayor o igual que 0, que sea menor o igual que 0. ¿Y cuál sería la conclusión? La conclusión sería que el límite, cuando x tiende a X0 por la derecha de f de x, ¿cómo es? Es menor o igual que 0. ¿Sí está bien? Bueno. En ambos pusimos la derecha. En ambos se puso por la derecha. Y existe el caso en que es por la izquierda también, pero es completamente análogo. ¿Sí está bien? ¿O quieren que lo hagamos? En B es igual por la derecha. En el inciso B es el límite global. En el inciso B es límite global. Ajá. Ok. En el inciso C solo abordé el caso en que nos aproximamos por la derecha, pero existe un resultado análogo a cuando nos aproximamos por la izquierda. Más para que no queden dudas, aquí lo voy a escribir. ¿Y cuáles serían los dos casos? Pues un caso es que f de x sea mayor o igual que 0 para todo x. Si nos vamos a aproximar por la izquierda, entonces la variable x tiene que estar a la izquierda del punto x0. ¿Eso cómo lo decimos formalmente? Que x esté en el dominio y que esté en el rayo menos infinito, x0. El otro caso correspondiente al inciso D es que f de x sea menor o igual que 0, igual para todo x que esté en D, intersección el rayo menos infinito, x0. ¿Cuál es la conclusión? Que el límite, cuando x tiende a X0 por la izquierda de f de x, es mayor o igual que 0, y en el caso que está en paréntesis, tenemos que el límite cuando x tiende a X0 por la izquierda de f de x, es menor o igual a 0. O sea, conclusión de estos tres incisos, los últimos tres. Que el límite, ya sea el lateral derecho, lateral izquierdo o global, el límite siempre va a preservar la asignatura. Si tu función es mayor o igual... Mande. En el inciso D, hasta el final, puso el límite cuando x tiende a X0, pero no sería por la derecha, porque según yo usted le puso signo menos, ¿no sería positivo? No. Aquí es límite lateral izquierdo. Y en ambos, en el inciso D, es por la izquierda. O sea, una cosa es cuáles son los valores. Una cosa es qué valores toma la función. Y otra es la variable donde se encuentra ubicada. Te voy a hacer aquí un dibujito. Es por el intervalo, ¿no? Porque es menos infinito a X0. Exacto, menos infinito, X0, exactamente. O sea, por ejemplo, en el inciso D, no sé, por ejemplo, estamos en este punto X0. Nos interesa lo que pasa por la izquierda del punto X0. Nos interesa ver el comportamiento de la función cuando nos aproximamos al punto X0 por la izquierda. Estamos en ese problema. Entonces, estamos aquí parados, ¿no? Tenemos una función que tiene este comportamiento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esta función? Esta función, así como la dibujé, es mayor o igual que 0.
para todo X que se encuentra, bueno, y no se la dibujo por la derecha de otra forma, ¿no? Ahí está. Para todo X que pertenece al rayo menos infinito, X0, intersección el dominio. Es mayor o igual que 0. Ok. Tomamos el límite lateral izquierdo. ¿Lo podemos hacer? Sí. Y no importa el valor que tome la función. O sea, es mayor o igual que 0 la función. Y eso no quiere decir que no pueda tomar límite lateral izquierdo. Se puede hacer. Tomamos límite lateral izquierdo. Y el teorema, ¿qué nos dice? Que al tomar límite lateral izquierdo, este sería intuitivamente el valor L, ¿no? Del límite. Ese valor L, pues así como se ve en el dibujo, es un valor no negativo. Es mayor o igual que 0. Entonces, básicamente, eso es lo que dice el inciso D. Tú tienes una función que es mayor o igual que 0. Para todos los puntos que están a la izquierda de x0 y que están en el dominio. Todos los puntos que están a la izquierda de x0 y que están en el dominio. Y el límite existe, por supuesto, hay que suponer que el límite existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite de esa función debe de ser mayor o igual que 0. La conclusión al final de estos tres incisos es que el límite preserva la asignatura. Si la función es mayor o igual que 0, al tomar el límite, sea límite lateral derecho, límite lateral izquierdo o límite global, ese límite tiene que ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, dependiendo de si la función es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. ¿Sí está bien? Ahí sigue habiendo dudas. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Está bien? ¿Seguros? Bueno, voy a continuar, ¿eh? Voy a continuar. Esto lo vamos a ocupar y, bueno, vamos hacia el teorema. Acuérdense lo que dice el teorema. Aquí está. Más lo voy a cortar. Lo voy a llevar aquí abajito. Copiar, abajo, y aquí lo pegamos. Ahí está, ya, listo. Vamos a hacer la demostración. Demostración. Ok, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que la función f es derivable en el punto x0 y que la f alcanza un valor extremo en el punto x0. Siendo estrictos, tendríamos que hacer 4 casos. Porque es un valor extremo que es o global o local. O sea, puede ser máximo global, mínimo global, máximo local o mínimo local. Vamos a hacer un caso. Todos los demás se hacen de manera análoga. Ajá, análoga, literal. Se hacen de la misma manera. Ajá. Entonces yo voy a hacer uno. Voy a hacer el caso en que tenemos un máximo local en el punto x0. ¿Ok? Los demás casos son análogos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a supongamos que f alcanza un máximo local en el punto x0. O sea, de todos los posibles valores extremos, ya sean globales o locales, estamos suponiendo que se alcanza un máximo local en el punto x0. ¿Ok? Entonces, bueno, los demás casos son análogos. Así le ponemos aquí. Los demás casos son, voy a ponerle similares. Son similares. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar la prueba. ¿Qué sabemos? Por hipótesis, la f, ¿cómo es en el punto x0? Por hipótesis, f es derivable en el punto x0. Por hipótesis, f es derivable en x0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe un límite, ¿no? Por definición, eso implica que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Y eso por el lemita anterior, sabemos que es equivalente a ¿qué cosa? Que existan los límites laterales, tanto el derecho como el izquierdo, y que sean iguales. Existe el límite cuando x tiende a x0 por la derecha, de f de x menos f de x0 entre x menos x0 y coincide con el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras hipótesis tenemos? Tenemos que la función alcanza un valor extremo en el punto x0. ¿Ok? Otra hipótesis que tenemos. Vamos a desarrollar esa hipótesis. ¿Qué podemos concluir? De que la función alcanza un máximo, bueno, en nuestro caso, un máximo local en el punto x0.
como f alcanza un máximo local en x0, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe una R1, porque ahorita voy a sacar una R2, existe una R1 mayor que 0, tal que para todo punto X que esté en la vecindad de radio R1 con centro en X0, intersección de, ¿qué pasa con los valores de la F? F de X tiene que ser menor o igual a F de X0, ¿ok? Por tener un máximo local, por la definición de máximo local, más así le vamos a poner aquí, por la definición de máximo local, debe existir un radio lo suficientemente pequeño en el cual, para cualquier punto que tomes en la vecindad, intersección de f de x debe ser menor o igual a f de x0, ¿ok? Ahí ocupamos la definición de máximo local. Pero hay otra cosa que no hemos ocupado. Que el punto x0, ya se me estaba pasando, que el punto x0 es un punto interior. Aquí vamos a ocupar esa hipótesis fuertemente. Como x0. Y es por eso que en algún momento les comenté, la teoría de la derivada sí se puede extender a puntos de acumulación, pero, o sea, lo fuerte de la teoría se hace sobre puntos interiores y ahorita se va a ver un criterio para encontrar, bueno, esto básicamente nos va a dar un criterio para ver cuáles son los posibles candidatos a hacer máximos locales, mínimos locales, máximos globales, mínimos globales. Entonces, para que se cumpla este teorema, se requiere que el punto x0 sea un punto interior. Si hacemos teoría de la derivada sobre un punto de acumulación, ya esto no se valdría. Esto que voy a hacer a continuación en general no tiene por qué valerse. Como x0 es punto interior de D, entonces, ¿qué podemos concluir? Que hay toda una vecindad completamente contenida, existe R2 mayor que 0, tal que la vecindad de radio R2 con centro en X0 se queda completamente contenida ¿en dónde? En el conjunto D. ¿Ok? Entonces, ¿alguien habló? ¿No? Bueno, ok. Entonces, observen lo que tenemos. Como F alcanza un máximo local en el punto X0, hay un radio lo suficientemente pequeño, tal que en esa vecindad de intersección del dominio, el f de x0 es un valor máximo, restringidos a este conjunto, a la vecindad de radio R1 con centro en x0 intersección de, ¿ok? Ahora, como el punto x0 es punto interior, pues existe otro radio, que no tiene por qué coincidir con el radio R1. Existe otro radio R2 mayor que 0, tal que la vecindad de radio R2 con centro en x0 se queda completamente contenida en D. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos hacer que ambas cosas sucedan de manera simultánea? En el primer caso estoy hablando de un radio R1. Y en el segundo caso estoy hablando de, bueno, lo último que dije, de un radio R2. ¿Qué pasa si tomamos el radio más chiquito? Ambas vecindades están centradas en el punto X0. Entonces estamos en una situación más o menos de este estilo. Solo voy a dibujar las vecindades, ¿va? No voy a dibujar toda la gráfica. Ahorita eso lo hacemos. Estamos en esta situación. Aquí está el punto X0 y a lo mejor aquí está el X0 más R1, X0 menos R1. Y después tengo otra vecindad que ahí está involucrada, que es la vecindad de radio X0 menos R2, la de radio R2, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que ambas cosas sucedan simultáneamente? ¿Qué pasa si nos tomamos el radio más chiquito? Si nos tomamos el radio más pequeño, la que tenga el radio más pequeño se va a quedar contenida en la otra vecindad. Y por lo tanto, las dos condiciones de que alcanzas bueno, lo que dice la definición de máximo local y el hecho de ser punto interior, que esta vecindad se quede contenida en D, esas dos cosas tomando el radio mínimo se van a cumplir simultáneamente, ¿ok? Entonces, el truco aquí es tomar el mínimo entre R1 y R2. ¿Por qué? Porque entonces esta vecindad se va a quedar contenida tanto en la vecindad de radio R1 con centro en X0 como en la vecindad de radio R2 con centro en X0. De hecho, alguna de ellas, ya sea la de radio R1 o la de radio R2, debe ser la de radio R. ¿Sí está bien? ¿Y eso para qué lo hacemos? Para que esas dos cosas que dije, estas últimas dos cosas que dije, lo del máximo local y lo del punto interior, se cumplan de manera simultánea.
¿Ok? Entonces, bueno, pasamos a la parte formal. Tomamos R como el mínimo entre R1 y R2. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para todo X que pertenece, perdón, tenemos que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida ¿en dónde? Se queda contenida en la vecindad de radio R2 con centro en X0. Y pregunta, ¿la vecindad de radio R2 con centro en X0 esa está contenida en dónde? Está contenida en D. ¿Ok? ¿Y qué más? Esa es una. Y para todo X que pertenece en la vecindad de radio R con centro en X0, intersección D, para todos los puntos que están en la vecindad de radio R con centro en X0, intersección D, ¿qué debe de suceder? F de X, ¿cómo se compara con F de XR? Pues F de X va a ser menor o igual al punto F de X0. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Buscamos una vecindad de un radio lo suficientemente pequeño para que las dos condiciones, la de ser máximo local y la de ser punto interior, se cumplan de manera simultánea. O sea, encontramos un radio de tal forma que la vecindad con centro en X0 esté contenida en D. Y que además, si tomamos un punto en la vecindad y en el dominio, F de X es menor o igual a F de X0. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Y a partir de este momento, vamos a trabajar únicamente en la vecindad de radio R. Ya no tenemos que intersectar con el dominio, que es lo que decía hace rato un compañero. En este caso, ya no tenemos que intersectar con el dominio. ¿Por qué? Fíjense en el segundo renglón. Tenemos que la vecindad de radio R con centro en X0 está contenida completamente en el conjunto D. Por lo cual, esta intersección, la del último renglón, ¿a qué es igual? Es igual a la vecindad de radio R con centro en el punto X0. Tienes un conjunto contenido en otro conjunto. Los intersectas, ¿qué te resulta? Pues el conjunto más chiquitito, que en nuestro caso sería la vecindad de radio R con centro en el punto X0. ¿Ok? Ya así las cosas, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Profesor, una pregunta. Mande. ¿Por qué tomamos el mínimo y no el máximo? Porque, por ejemplo, me causa un poquito de ruido. ¿Qué tal si BR es más grande que BR2? ¿Qué pasa si BR es más grande que BR2? No puede pasar que BR sea más grande que BR2 porque, bueno, en el caso en que la R es el mínimo, En caso en que la R es el mínimo, no puede pasar que BR sea más grande, en el sentido de contenciones, que BR1 o BR2. Porque justo estás tomando el radio más chiquito. Al tomar el radio más chiquito, estás haciendo que el conjunto se haga, intuitivamente hablando, más pequeño. O sea, un radio más pequeño implica un conjunto más chiquitito, centrado en el punto X0. Un intervalo centrado en el punto X0 más pequeño. Por eso es que se toma el mínimo, para tomar un conjunto más pequeño. ¿Eso en qué ayuda? ¿En qué ayuda a tomar el radio más chiquitito? Nos ayuda a que estas dos condiciones se cumplan, lo del máximo local y lo del ser punto interior, se cumplan de manera simultánea. Por ejemplo, imagínate que nos tomamos un punto en medio. Por ejemplo, aquí, lo que estoy marcando de verde. Ese punto X. ¿Qué podría pasar? Pues a lo mejor ese punto X no podemos garantizar que esté en el dominio. ¿Por qué? Porque los puntos que sí sabemos que están en el dominio son los que se encuentran en la vecindad de radio R2 con centro en X0. Los que se quedan fuera, pues quién sabe, a lo mejor y sí o a lo mejor y no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los puntos estén en el dominio? Pues que el radio sea menor o igual a R2. Si tomo un radio menor o igual a R2, una vecindad de un radio menor o igual a R2 con centro en X0, seguro se queda contenido en D. Ahora, en el caso del dibujito, el punto X que me tomé de color verde, pues sí está en la vecindad de radio R1 con centro en X0. Pero como dijimos abajo, no sabemos si ese punto X está en el dominio. Puede que sí, puede que no. Entonces no podemos garantizar que cualquier punto que esté en la vecindad, bueno, aquí en medio, que esté en medio,
vaya a cumplir la condición de ser de que el valor de la función f de x sea menor o igual a f de x0. Puede ser que ahí no se cumpla, por ejemplo. Entonces, para que ambas cosas sucedan de manera simultánea, uno lo que hace es tomar el radio más chiquito, la condición más fuerte, porque nos da un conjunto más pequeño. Y en ese conjunto, ambas cosas, lo de ser máximo local y lo de ser punto interior, se cumplen simultáneamente. ¿Vale? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, tomamos el radio más chiquito, en esa vecindad las dos condiciones suceden de manera simultánea y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar dos casitos. ¿Qué pasa si tomamos una x mayor que x0 con x en la vecindad de radio R con centro en x0? Tomemos una x mayor a x0 y que esté en la vecindad de radio R con centro en x0. ¿Cómo es x menos x0? X menos x0 es mayor que 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo es 1 entre x menos x0? Pues también es mayor que 0. Divides, tomas el inverso de un número positivo, te va a dar un número positivo. Otra cosa más, ¿cómo es f de x respecto de f de x0? F de x es menor o igual a f de x0. ¿Cómo es f de x menos f de x0? F de x menos f de x0 es menor o igual a 0. Ahora, si a una desigualdad yo le multiplico un número positivo en ambos lados de la desigualdad, ¿qué pasa con esa desigualdad? Se va a preservar. Entonces, en particular, si nosotros multiplicamos en la desigualdad que voy a marcar en un recuadro azul, si ahí multiplicamos 1 entre x menos x0, en ambos lados de la desigualdad se preserva. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿cómo va a ser? Va a ser un número menor o igual que 0. Y eso es válido para cualquier x que esté en la vecindad de radio R con centro en x0, con la condición de que x sea mayor que x0. ¿Pero eso en qué se traduce? En términos de conjuntos. Que x sea mayor que x0, ¿qué significa? Que x se encuentre en el rayo x0, infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que para cualquier punto que está en la vecindad de radio R con centro en x0, intersección el rayo x0, infinito, este cociente diferencial, como es menor o igual que 0. Tomemos el límite. El límite preserva signatura. Entonces, por el lema, ¿qué tenemos? ¿Qué límite vamos a tomar? Como la x está a la derecha del punto x0, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor que 0? No, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual que 0 por el lema anterior. ¿Ok? Entonces, el límite lateral derecho es menor o igual que 0. Que esto lo podemos ver geométricamente. Voy a hacer un dibujo, un caso muy, muy particular, pero ayuda a ilustrar el teorema, lo que estamos haciendo ahorita. Profesor, solo para aclarar, el lema nos dice que preserva la desigualdad, ¿no? Exactamente, el límite preserva desigualdades o signaturas, como lo quieras decir. Sí. ¿Vale? Va. Bueno, no, ¿de qué? Entonces, aquí tenemos, vamos a pensar en esta situación. Estamos en el caso en que tenemos un máximo local, ¿no? Voy a dibujarlo entonces como máximo local. Algo así, ¿ok? Me le cambio tantito. Ahí está. Ahí está, ok. Ahora sí, nos paramos en el punto x0, que va a ser este, que es justo donde se alcanza el máximo local, ¿ok? Tomamos una pequeña vecindad. Y todo el análisis lo estamos haciendo en esa pequeña vecindad. Vamos en la vecindad de radio R con centro en el punto x0. Y ahora, ¿qué es lo que hicimos? En el caso de arriba, cuando supusimos que x es mayor que x0, pues tomamos una x, justo, mayor que x0. De hecho, aquí lo pusimos, miren. Dijimos, si x es mayor que x0 y x está en la vecindad de radio R con centro en x0, ¿qué hicimos? Hicimos algebrita, pero en concreto, ¿qué hicimos? Construimos
el cociente diferencial. El cociente diferencial, geométricamente, ¿qué representa? Es la pendiente de la recta secante a la gráfica de f, que pasa por ¿qué puntos? Vamos a plasmarlo en el dibujo. Que pasa por los puntos x, f de x y x0, f de x0. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ver que la pendiente de la secante siempre es menor o igual que 0. Y en el dibujo se ve eso, justamente. Ya, voy a mover esta recta para que quede un poquito mejor. Algo así. A ver. Bueno, vamos a cambiar el punto. Vamos a hacerlo más gordo. Ahí está ya. Bueno, ya quedó. ¿Qué pasó? Dibujamos esa secante. Claro, es un dibujo, es una idea intuitiva. Pero esa recta, ¿qué pendiente tiene? ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Tiene pendiente menor o igual que 0, ¿no? Vamos a decir menor o igual que 0. ¿Y qué pasó en la prueba? En la prueba que hicimos aquí arribita, ¿qué concluimos con la pendiente de la secante? Que la pendiente de la secante es menor o igual que 0 para cualquier punto que te tomes en la vecindad y a la derecha del punto x0. ¿Ok? Tomamos el límite. Como el límite preserva asignatura o desigualdades, como lo quieran ver, el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0 debe de ser menor o igual que 0. ¿Ok? Primer conclusión. Límite lateral derecho, sepa cuánto vale, pero es un hecho que es menor o igual que 0. Ahora, vamos a tomar el límite lateral izquierdo. Pero para tomar el límite lateral izquierdo, ¿qué necesitamos? Tomar un punto que esté a la izquierda del punto x0. Entonces pasamos a eso. Voy a bajar. Si hay dudas, por favor, díganme. Ahora, el otro caso. ¿Qué pasa si tomamos un punto x que sea menor que x0 y que esté en la vecindad de radio R con centro en x0? Pregunta, ¿cómo es x menos x0 respecto a su asignatura? Es menor que 0, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tomamos un inverso multiplicativo de un número menor que 0? Sigue siendo menor que 0. Ahora, ¿quién es más grande? ¿F de x o f de x0? F de x0 en cualquier caso es más grande que f de x, porque f de x0 es máximo restringidos a esta vecindad. ¿Ok? Entonces, ahí sí tenemos un máximo, ¿va? ¿Qué más? Bueno, de aquí concluimos que f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. Y ahora vamos a meter esta desigualdad en un recuadro azul. Tenemos que f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. Vamos a multiplicarle 1 entre x menos x0. ¿Cómo es 1 entre x menos x0 en este caso? 1 entre x menos x0 en este caso es menor que 0. Multiplicamos algo menor que 0 en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad, ¿qué pasa? Se invierte. En este caso se invierte y entonces tenemos que f de x menos f de x0 entre x menos x0 se va a invertir la desigualdad. Va a ser mayor o igual que 0 para todo punto x. Este argumento fue para todo punto x en la vecindad de radio R con centro en x0, intersección, esta condición. Esta que estoy marcando con el puntero, de que x sea menor a x0, ¿en qué se traduce? Se traduce en que x esté en el rayo menos infinito, x0. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo intuitivamente? Geométricamente, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo que la pendiente de la recta secante a la gráfica de f, que pasa por el punto, vamos a dibujarlo. ¿Este punto qué sería? Sería el punto x, f de x, ¿no? Y el punto x0, f de x0 ya lo tenemos dibujado. Entonces, cuando trazamos la secante a estos dos puntos, ¿qué pasa con la pendiente? Hasta en el dibujo se ve. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos una recta, la morada, que tiene pendiente positiva o no negativa, o sea, mayor o igual que 0. Y formalmente, eso también obtuvimos aquí abajito, que f de x menos f de x0 entre x menos f de x menos f de x0 entre x menos x0 es mayor o igual que 0 para todo x en la vecindad de radio R con centro en x0, intersección este rayo. Tomamos el límite. ¿Por dónde? Por la izquierda. Tomamos el límite
cuando x tiende a x0 por la izquierda, aquí aplicamos nuevamente el lema, y entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda, de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿cómo es? Ese cociente tiene que ser menor o igual que 0, porque el límite preserva desigualdades. ¿Sí está bien? ¿Y luego qué? Ah, pues miren, llegamos a esto. Llegamos a que el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda es menor o igual que 0. Y acá arribita llegamos a que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x es menor o igual que 0. Vamos a juntar esas dos cosas. El límite, con todo esto, ¿qué tenemos? El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, sabemos que existe porque la función por hipótesis es una función derivable. Este límite sabemos que es igual al límite lateral, límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Y por lo que se hizo aquí arribita inmediatamente, eso es menor o igual que 0. Pero nuestro límite global, ¿a qué es igual también? Es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Y ese límite, ¿cuánto valió? Voy a subir. ¿Cuánto valió? Fue menor o igual que 0. El límite lateral derecho fue menor o igual que 0. El límite lateral derecho fue menor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, bajo. Y entonces tenemos que este no, si lo puse bien, menor o igual que 0, lateral derecho, poniendo al revés las desigualdades, ¿verdad? El último es al revés, ¿no? Porque preserva la desigualdad. Sí, sí, en el de hasta abajo, ¿no? En el de abajo me equivoqué, ¿no? En donde está el recuadro rojo, fíjense, teníamos f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿y cómo fue este cociente? Mayor o igual que 0. Entonces, al tomar el límite preserva desigualdades, y aquí más bien tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Ahí me equivoqué. Aquí se cambió el signo. Aplicamos el lema. El límite preserva desigualdades. El cociente diferencial es mayor o igual que 0 en este caso. Tomamos el límite lateral izquierdo, ¿y qué pasa? Pues como el límite preserva desigualdades, este límite debe ser mayor o igual que 0. Cambiamos, entonces hay que corregirlo del último renglón. Aquí en el lado derecho del último renglón tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Y al principio del último renglón debe de ser así la desigualdad. Si estoy bien, que me vea acá arriba, porque en el límite lateral derecho concluimos que f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor o igual a 0. Ese límite es menor o igual a 0. Que es justo lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que el límite global se quedó entre 0 y 0. ¿Qué pasa? Eso, aparte es un mayor o igual. Ajá. Entonces, de aquí se concluye que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0, entre x menos x0, esto vale 0. Ajá. Pero esto, por definición, ¿quién es? Es la derivada de la función en el punto x0. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, si es que hay dudas, díganme, ¿va? Voy a bajar. Entonces, la conclusión... Profe, perdón, ¿puedes Mande. subirle tantito a la... ¿Por dónde? Ahí ya nada más. Bueno, un poquito más, ahí. Nada más para ver la gráfica. Gracias. Ok, perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? Listo, Si tú profe. tienes si tienes una función que tiene alcanza un valor extremo en el punto x0, en el punto x0 hay derivabilidad, y el punto x0 es punto interior, entonces ahí la derivada debe de valer 0, siempre. ¿Ok? La prueba se hizo bueno, es un valor extremo, ¿no? Nosotros hicimos el caso en que se alcanza un máximo local. El caso en que f alcanza un mínimo local, un máximo global
o un mínimo global son similares. Es prácticamente lo mismo. Algunas desigualdades cambian, pero son detalles muy simples. Son muy simples. Por ejemplo, por poner algo, en esta parte, donde dice f de x menor o igual a f de x0, si fuera mínimo local, pues entonces diría f de x mayor o igual a f de x0. Ese es el único cambio. Pero todo el procedimiento es el mismo. Las técnicas, la idea geométrica sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, bueno, ya está la prueba. Y vamos a dar una definición. Vamos a dar la definición de punto crítico. Definición. ¿Qué necesitamos? ¿Vale? ¿Puedes subirle tantito? Nada más para ver. Ok, ¿en qué parte? Ahí, pues, no, un poquito más abajo. Nada más para ver el último entonces. La última aplicación. Sí. Listo, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Definición. Vamos a dar la definición de un punto crítico. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función de un dominio de subconjunto de R en R. Vamos a tomar x0 punto interior de D. Vamos a suponer que la f es derivable en el punto x0. Decimos que x0 es un punto crítico. X0 es un punto crítico. Sí, solo sí, ¿qué sucede? Sí, así de simple. Sí, solo sí, la derivada de f en el punto x0 es igual a 0. ¿Ok? O sea, los puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada se anula. Vamos a poner un ejemplo. Ya interpretamos geométricamente qué significa que la derivada se haga 0. Que la recta tangente a la gráfica de la función debe de ser horizontal. Debe ser paralela al eje X. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula un punto crítico. Un ejemplo muy sencillo. No, ya después haremos unos ejemplos más interesantes donde hay que calcular máximos locales, mínimos, intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad, puntos de inflexión. ¿Qué pasa cuando tomas el límite cuando x tiende a infinito? ¿Dónde se va la función? Cuando x tiende a menos infinito, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Tomemos, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 1. ¿Qué tienes que hacer para encontrar los puntos críticos? Primero, deriva. ¿Cuál es la derivada? 2x. Ok, ya encontraste la derivada, vale 2x, y después, ¿qué sigue? El siguiente paso es igualar a 0. ¿Cuándo f' de x es igual a 0? Pues f' de x es igual a 0, sí, solo sí, 2x es igual a 0, lo cual es sí, solo sí, x es igual a 0. ¿Qué se concluye? Que x igual a 0 es el único punto crítico de x cuadrada, bueno, de la función f. Así de simple, así se calculan los puntos críticos. O sea, en concreto, ¿qué tienes que hacer? Derivas, igualas a 0 y encuentras las soluciones a la ecuación f' de x igual a 0. Ajá. Así se calculan, es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo con funciones polinomiales, por ejemplo, que sean de grados bajos. Con las trigonométricas, ahí sí se complica un poquito por la periodicidad de las funciones trigonométricas. Ajá. Pero bueno, aún así se pueden resolver problemas que involucren trigonométricas. Sí hay, solo que los puntos críticos ocurre que salen una infinidad numerable, y hay que trabajarlos con cuidado. De que se puede, se puede. Ahorita, como primer ejemplo, esto está bien. Ahora, vamos a probar el teorema de Rolle. Eso es lo que sigue. Para ello, voy a introducir un teorema fuerte de continuidad, que ya lo comenté, que es de que si tienes una continua en un intervalo cerrado, la función alcanza su máximo y su mínimo. Profesor, Mande, ¿qué pasó? ¿podría subirle un poco a la pantalla? Claro que sí. Gracias, solo unos segundos. Sí. Entonces vamos a ver ese teorema, que toda función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Lo voy a enunciar, tenerlo presente, y pasamos a la prueba del teorema de Rolle. ¿Ok? Listo, profesor. ¿Listo? Ok, perfecto. Va. Entonces vamos a escribir el teorema.
teorema. Este teorema es de cálculo 1. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a tomar una función f definida en un intervalo a, coma b en los reales. ¿Qué necesitamos? Vamos a pedir que la f sea continua. F continua en el intervalo cerrado a, b. En el intervalo cerrado a, b. Entonces, si tú tienes continuidad en un intervalo cerrado, se puede garantizar, o sea, bajo esas condiciones, es un hecho que la f tiene que alcanzar su máximo y su mínimo. Siempre, sin importar la regla de correspondencia que tenga, siempre y cuando sea continua, por supuesto. Y en un intervalo cerrado, eso es importantísimo. Si tú cambias intervalo cerrado por intervalo abierto, ya no se cumple el teorema. Entonces, f alcanza su valor máximo y su mínimo. Su valor mínimo. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema fuerte de continuidad. Hay muchas pruebas de este resultado. Una es por sucesiones, otra es usando el axioma del supremo. La que hace Spivak es con axioma del supremo. A mí me gusta más con sucesiones. Pero bueno, hay muchas maneras de probarlo. No importa cómo dibujes una continua. Mientras esté definida en el intervalo cerrado, tú dibujas una continua en un intervalo cerrado y siempre te va a quedar una función que alcanza el máximo y alcanza el valor mínimo. Por ejemplo, en este puntito, le pongo otro color. En este punto X0 y en este punto Y0 se alcanzaría el valor máximo y el valor mínimo respectivamente. ¿Ok? Entonces, recordatorio, este teorema fuerte de continuidad, ¿lo vamos a probar? No, no lo vamos a probar, simplemente fue un recordatorio y vamos a pasar al teorema de Rolle. ¿Ok? Entonces, vamos a enunciar el teorema de Rolle. ¿Qué es lo que dice el teorema de Rolle? Bueno, a partir de este momento, todos los teoremas van a ser sobre intervalos. Lo voy a hacer explícitamente, voy a decir sobre un intervalo, ¿ok? Pero bueno, ustedes ya para que lo tengan en mente, todos estos teoremas que vienen las funciones van a estar definidas sobre intervalos. ¿Mandé? ¿Nadie habló? Ok, bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a considerar una función f definida en un intervalo cerrado a, b en los reales. ¿Qué le vamos a pedir a esa función? Vamos a pedirle que la f sea continua en el intervalo cerrado. F continua en el intervalo cerrado a, b. Derivable en el intervalo abierto a, b. Fíjense en las hipótesis. Continua en el cerrado, derivable en el abierto y una condición adicional, que ahorita la vamos a interpretar geométricamente. F de A es igual a F de B. O sea, en los extremos se toma el mismo valor, ¿ok? ¿Qué se concluye? Que existe un punto psi que se encuentra en el intervalo abierto a, b, tal que la derivada de la función en el punto psi debe de valer 0. Ese garigoleado que hice aquí, este puntito, es un punto psi, ¿ok? No me queda muy bien la letra, esa letrita, pero es psi, la letra psi, ¿ok? Entonces existe un punto psi en el abierto a, b, en donde la derivada de f en el punto psi vale 0. ¿Eso cómo se interpreta geométricamente? Vamos a hacer un dibujo antes de hacer la prueba, ¿ok? Voy a hacer un dibujito para interpretar geométricamente este resultado. Estamos en un intervalo cerrado. Ese va a ser nuestro dominio. En todos los teoremas que vienen, teorema del valor medio de Cauchy, las consecuencias de esos teoremas vamos a trabajar sobre intervalos, ¿ok? En este caso, sobre un intervalo cerrado. Tenemos continuidad en el cerrado. Tenemos derivabilidad en el abierto. Y además tenemos esta condición de que f de A es igual a f de B. F de A es igual a f de B. Ok. Tú en tu casa, o si no quieres, imagínatelo simplemente, que eso también funciona muy, muy bien, imaginarse lo que uno va haciendo, grafica una función que que en f de A sea igual a f de B. Vamos a dibujarla. Ok, tenemos esto.
Vamos a calcular la recta secante a la gráfica de f que pasa por a, f de a y b, f de b. O sea, nos vamos a parar en este punto y vamos a pararnos también en este punto. Y vamos a trazar su recta secante. Eso es muy sencillo. Vamos a borrar. Ahí está. Ahora sí, ahí está. ¿Qué pasó? Esa recta secante, ¿de qué pendiente tiene? Tiene pendiente 0. ¿Por qué? Porque ocurre que están a la misma altura el punto A, f de A y el punto f de B, f de B. Están en la misma altura. O sea, su segunda componente es la misma. ¿Eso en qué repercute? Que a la hora de trazar la recta secante, obtienes una recta secante de pendiente, es la recta secante, y su pendiente, la pendiente de esa recta secante, ¿cuánto vale? Pues, ¿cómo se calcula la pendiente de una secante? Teniendo dos puntos. Es f de B menos f de A entre B menos A. La segunda entrada de uno de los puntos menos la segunda entrada del otro punto entre la primera entrada del punto inicial menos la entrada del punto final, ¿no? Entonces, f de B menos f de A entre B menos A. Pero como f de A es igual a f de B, entonces nos queda 0 entre B menos A y eso vale 0. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Pues básicamente lo que está diciendo este resultado es que la pendiente de esa recta secante debe de coincidir con la pendiente de la recta tangente en algún punto intermedio. Eso es básicamente lo que está diciendo este teorema. ¿Por qué? Porque geométricamente, ¿qué significa qué es la derivada de f en un punto? Es la pendiente de la recta tangente. La conclusión del teorema de Rolle que dice que la derivada en un punto intermedio debe de valer 0. Debe de valer 0. Ajá. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que en algún puntito intermedio, por ejemplo, este punto psi, la pendiente de la secante y la pendiente de la tangente coinciden y ambas valen 0. Vamos a escribir eso. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo bueno? En palabras un poquito más intuitivas, ¿qué está diciendo el teorema de Rolle? Que la pendiente de la secante debe ser igual a la pendiente de la tangente, pero hay muchas tangentes porque es derivable en el intervalo abierto a, b. Bueno, en algún punto es igual a la pendiente de la tangente en algún punto psi, f de psi, con psi moviéndose en el intervalo abierto a, b. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de Rolle. ¿Va? ¿Se entiende? ¿Sí está bien? ¿Alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. Díganme todas sus dudas. ¿Va bien? Ok. ¿Hay dudas? No, yo sigo, ¿eh? Todavía tenemos 7 minutos. ¿Es igual a 0 siempre? Bajo estas condiciones, sí. Bajo estas condiciones de que f de A es igual a f de B, siempre va a haber un punto intermedio donde la derivada vale 0. Observa que el teorema no nos dice cómo calcular ese punto intermedio. No nos dice cómo calcularlo. No nos dice cómo calcularlo, simplemente nos dice existe un punto, ni siquiera sabemos si es único, en donde la derivada se hace 0. Están haciendo preguntas, déjenme checar. Profe, ¿sería un error decir que es constante? Sí, ¿verdad? ¿Constante quién? Bueno, sí, no sería correcto, porque solo sabemos que en un punto va a valer 0. Ok. Bueno, la secante vista como la gráfica de una función, sí. O sea, la secante, esa secante que obtuvimos en este caso, o sea, la recta verde, pues corresponde a la gráfica de una función constante. Eso es un hecho. Pero tratándolo de ver geométricamente, en vez de verlo como la función constante, lo estamos viendo como una recta secante de pendiente 0. ¿Ok?
Déjenme ver, profe, sería un error. No, sí, bueno, al final sí está bien lo que dijiste. O sea, la recta secante es la gráfica de una función constante, eso sí. O sea, el teorema garantiza un valor extremo, garantiza un valor extremo. Bueno, nos está diciendo que va a haber, lo que nos garantiza es que hay un punto crítico. Hay un punto crítico, eso es lo que nos está garantizando. Está garantizando la existencia de un punto crítico. Y tú, bueno, lo que yo ahorita estoy viendo es que tú estás pensando que los puntos críticos siempre se va a alcanzar un valor extremo. Lo que se dijo hace rato es que cuando tienes un valor extremo, entonces se tiene un punto crítico. O sea, si tienes un valor extremo, la derivada vale 0. Pero nunca se dijo que si la derivada vale 0, entonces se va a tener un valor extremo. Porque eso en general no es válido. O sea, si tienes un valor extremo y hay derivabilidad en el valor extremo, entonces su derivada vale 0. Pero que su derivada valga 0 no nos garantiza que en ese punto vaya a haber un valor extremo. Después vamos a ver un ejemplo. Tenemos que meternos en esos detallitos. Por ejemplo, la x cúbica. La x cúbica funcionaría, ¿vale? Después vemos eso. ¿Va? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de este resultado. ¿Podría repetir qué es un valor extremo, por favor? Un valor extremo es o un máximo, valor extremo es o un máximo o un mínimo. Ya sea, bueno, si le pones valor extremo local, pues sería un máximo local o un mínimo local. Es una manera como de meter las dos definiciones, los dos conceptos, ¿no? El de máximo y el de mínimo, ya sea local o global, ¿vale? Bueno, ahora sí, pasamos a la demostración. Un punto crítico es donde la derivada se hace 0. Un punto crítico es donde la derivada se hace 0. Ajá. Y un valor extremo es donde la función alcanza un máximo. Bueno, es un punto donde en un punto x0 se alcanza un valor extremo, si se alcanza un máximo o se alcanza un mínimo. ¿Ok? Va. A ver, ¿qué más, prof? ¿Por qué una secante y otra tangente? Bueno, eso es justo lo que dice el teorema. O sea, si lo tratamos de interpretar intuitivamente, lo que está diciendo este resultado, o sea, aquí está el enunciado. Aquí tenemos el enunciado y uno podría decir, pues ahí está el teorema, listo, ya quedó, ¿no? Y hacer la demostración y todo. Pero uno busca una interpretación geométrica del resultado. Geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Ah, bueno, pues lo que está diciendo, en términos simples, es que la pendiente de la secante que pasa por A como f de A y B como f de B, justo en los puntos donde valen lo mismo, tienen la misma altura, la pendiente de esa secante, que vale 0, debe de ser igual a la pendiente de la tangente en algún punto intermedio psi. El teorema no nos dice cómo encontrar ese punto psi, no nos dice si es único. Por ejemplo, en el dibujito hay otro punto intermedio que va a funcionar, que es este que está marcando mi puntero. Ajá. O sea, lo que estamos haciendo es darle una interpretación geométrica al resultado. No es, digamos, que yo haya decidido tomarlo de esa manera. O sea, lo estamos interpretando geométricamente. ¿Va? ¿Qué más? Y son diferentes porque puede que el valor extremo esté en algún extremo del dominio y ahí no sería derivable, ¿verdad? Valor extremo se refiere a que es el valor o el más grande o el más chiquito. Por eso extremos. O sea, el extremo, un valor extremo es que sea muy, muy grande. Y otro valor extremo es que sea muy, muy chiquito. Por eso se les llama de esa manera, valores extremos. No tanto por dónde se obtenga en el dominio el máximo o el mínimo. No se refiere tanto a eso. Se refiere a que esté el valor o el más grandote o el más chiquito. ¿Va? Bueno, vamos a pasar a la prueba. Vamos a hacer la demostración. 7 minutos y sale la prueba. Es rapidísima, ¿ok? Vaya a quedarnos con esta demostración y haciéndola con calma. Esta sí es con calmita, no lleva mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? El objetivo, acuérdense, el objetivo es demostrar que hay un punto, existe un punto psi, donde la derivada se va a hacer 0. ¿Y cuáles son nuestras hipótesis? Continuo en el cerrado, derivable en el abierto y f de A igual a f de B. Esas son nuestras hipótesis. Son hipótesis muy simples, muy sencillitas, ¿va? Entonces, vamos a la demostración. ¿Qué tenemos? Como f es continua
en el intervalo A, B, entonces aplicamos teorema fuerte de continuidad. ¿Y qué podemos concluir? Que F alcanza su máximo y mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Estamos de acuerdo que por teorema fuerte de continuidad, como es continuo en el cerrado, alcanza su máximo y su mínimo. Ok. Ahora, que alcance su máximo y su mínimo, ¿qué significa? Pues que existen puntos X0 y Y0 en el intervalo cerrado A, B, tal que para todo X que está en el intervalo A, B, sucede lo siguiente. F de Y0 es menor o igual a F de X, menor o igual a F de X0. Es decir, estamos pensando que F de X0 es el valor máximo. Y F de Y0 es el valor mínimo. ¿Vale? No sabemos en dónde se obtiene. O sea, sabemos que en algún punto X0 del intervalo A, B y en algún punto Y0 del intervalo A, B se alcanza el mínimo y el máximo. ¿Ok? Va, estamos en esas. Ahora, vamos a considerar dos casos. Voy a bajar. Caso 1. Supongamos que X0 o Y0 están en el intervalo abierto A, B. Supongamos que X0 está en el A, B abierto, en el A, B abierto, o Y0 está en el intervalo abierto A, B. Ok. O X0 está en el abierto A, B, o sea, en donde se alcanza el máximo, o Y0 está en el intervalo abierto A, B, donde se alcanza el mínimo. Ajá. ¿Qué podemos concluir? Bueno, por el teorema anterior, el de los valores extremos y que la derivada vale 0, ¿qué tenemos? X0 es un punto interior. Vamos a hacer un dibujito aquí de la pura, bueno, de todo, de hecho. Un dibujito de todo aquí. Aquí estamos parados. Y estamos pensando el caso en que o X0 o Y0 están en el interior del intervalo abierto, del intervalo A, B, ¿no? Entonces, por ejemplo, X0 se encuentra aquí. Y ahí se alcanza un máximo, ¿no? Se supone, según las hipótesis, ahí se alcanza un máximo. Y entonces tenemos esta situación. ¿No? Más o menos. ¿Ok? X0 es punto interior. Por el teorema anterior, bueno, de aquí tenemos que X0 es un punto interior. Punto, vamos a escribirlo bien. X0 es punto interior de el A, B. Y en el otro caso tendríamos que Y0 es punto interior del A, B. Pero ¿qué pasaba cuando, fíjense, qué pasa cuando tenías un punto interior, derivabilidad en ese punto, y en ese punto se alcanzaba un valor extremo? ¿Qué pasaba con la derivada? En esas condiciones, teníamos que la derivada tenía que ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos? Que la derivada en el punto X0 vale 0 o la derivada en el punto Y0 vale 0. ¿De qué depende? De si el punto X0 está en el abierto A, B o el punto Y0 está en el abierto A, B. Pero en eso, si pasa uno o pasa el otro, segurito con eso garantizamos que o en F' en X0 la derivada es 0 o en el punto Y0 la derivada es 0. ¿Y con eso qué pasa? Pues concluimos. ¿Por qué? Porque recuerden lo que queremos probar. Queremos probar que hay un punto intermedio, ¿sí? Donde la derivada se hace 0. Pues en el caso en el que los valores extremos se alcanzan en un punto interior, alguno de los valores extremos se alcanza en un punto interior, pues tenemos que ya sea que en el punto donde se alcanza el máximo o en el punto donde se alcanza el mínimo, ahí la derivada vale 0. ¿Ok? Caso 1. Caso 2. Fíjense que aquí era un O. Esto es importante, el conectivo lógico que estamos ocupando. O X0 está en el AB o Y0 está en el abierto A, B. ¿Cuál es el caso contrario? El caso contrario es si X0 y Y0, o
sea, tanto X0 como Y0 no están en el intervalo abierto A, B. Y si no están en el abierto, ¿en dónde tienen que estar? Son puntos del dominio, eso es un hecho. Pues tienen que ser los extremos. Caso 2, X0 y Y0 no pertenecen al abierto A, B. Entonces eso implica que X0 tiene que ser A, el extremo izquierdo o el extremo derecho. Y el punto Y0 tiene que ser o el extremo izquierdo o el extremo derecho. Pero aquí hay una hipótesis que no hemos ocupado, que f de A es igual a f de B. ¿Y cómo? F de A es igual a f de B, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a pensar, por ejemplo, los demás casos se hacen de manera análoga. Vamos a pensar que X0 es A y Y0 es B, que esa sería una posibilidad. Pero ¿cuánto vale f de A? Vale lo mismo que f de B. En X0 se alcanza el máximo y en Y0 se alcanza el mínimo. Entonces tendríamos esta situación. Tendríamos que, sabemos que f de Y0 es menor o igual a f de X, es menor o igual a f de X0, porque ellos son los valores extremos. Pero ¿cuánto vale f de Y0? F de Y0 es f de B. ¿Cuánto vale f de X0? F de X0 es f de A. Y f de B y f de A, por hipótesis, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que todos los valores de f se quedan entre f de A y f de B. Y f de A y f de B son iguales. Entonces, tenemos que, en vez de poner f de A, ponemos f de B porque vale lo mismo. Aquí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Que f de A es menor o igual a f de X, menor o igual a f de A, para todo X en el A, B. ¿Eso qué nos dice? Pues nos está diciendo que f de X debe valer f de A para todo X en el intervalo A, B. Una función que vale lo mismo en todos los puntos del dominio, ¿cómo es? Esa es una función constante. Entonces, de este argumento se concluye que la f es constante. Y una pregunta, ¿es constante en dónde? En todo el intervalo cerrado A, B. Y una función constante, ¿cuánto vale su derivada? Vale 0 para todo X en el intervalo A, B. Nosotros buscábamos un punto donde la derivada se anulara dentro del intervalo abierto A, B y terminamos encontrando una infinidad de puntos donde la derivada se hace 0. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que bajo estas condiciones, de que los puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo no están en el abierto A, B. Entonces, ¿quiénes son? Pues X0 es A o B y Y es A o B. Hicimos un caso aquí, el caso en que X0 es A y Y0 es B, y que se concluyó que f de X debe valer f de A o f de B, como lo quieras ver, porque vale lo mismo, para todo X en el intervalo cerrado A, B. La f es constante, su derivada vale 0 en todo el abierto A, B. Conclusión de estos dos casos, que existe un punto psi, nos bastaba encontrar uno. En el segundo caso, encontramos una infinidad. Pero nos bastaba encontrar un punto psi tal que la derivada de la función en el punto psi vale 0. Y se acabó. Ahí está. ¿Vale? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, ok. Ya son las 10:08. Y hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Mañana continuamos después del teorema de Rolle que sigue, teorema del valor medio. Es una prueba también muy, muy sencilla. Tener el valor medio generalizado de Cauchy y las consecuencias de estos resultados respecto a la gráfica de f. ¿Va? Bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana, ¿vale? Ahí nos vemos. Descansen.